La Virgen de Guadalupe puso a prueba al niño de las flores, que encontró una fortuna olvidada en el pavimento ardiente de la plaza. Lo que hizo aquel pequeño con el corazón lleno de fe impresionó a todos y cambió para siempre dos vidas que parecían destinadas a no cruzarse jamás. Nadie se percató del momento exacto en que el destino decidió jugar sus cartas. La multitud caminaba con esa prisa ciega de las grandes metrópolis. Los claxones de los autobuses ahogaban los pensamientos y el semáforo dictaba el ritmo frenético de una tarde de verano sofocante. En medio de ese caos de concreto y ruido, un detalle insignificante estaba a punto de desatar una tormenta silenciosa. Sobre los adoquines irregulares, oculto parcialmente por la sombra alargada de un kiosco de periódicos, reposaba un maletín de cuero marrón, desgastado por el uso, pero de una calidad innegable, demasiado robusto para contener simples documentos. No era basura, no era un objeto desechado al azar, era algo que gritaba importancia y que parecía haber sido dejado allí por un descuido imperdonable, como si su dueño jamás hubiera concebido la posibilidad de que alguien humilde pudiera siquiera tocarlo. Mateo estaba allí desde que el sol apenas era una línea pálida en el horizonte, con sus sandalias remendadas y una camisa que había visto mejores días, sosteniendo una canasta de mimbre llena de rosas que comenzaban a marchitarse por el calor implacable. Vendía flores cerca de la zona financiera todos los días, sin importar si el cielo se caía a pedazos o si el sol quemaba la piel, porque en su hogar las opciones se habían agotado hacía mucho tiempo. Su madre, con las manos deformadas por años de lavar ropa ajena, intentaba mantener la esperanza, pero las alacenas de su pequeña casa resonaban con el eco del vacío desde hacía semanas. Por las noches, el escaso pan se repartía con una solemnidad dolorosa, tratando de engañar al hambre para poder conciliar el sueño. Aún así, Mateo salía cada mañana encomendándose a la Virgen de Guadalupe, tocando la pequeña medalla que llevaba al cuello, creyendo firmemente que la morenita no desamparaba a sus hijos y que algún milagro podría ocurrir. Cuando el flujo de gente disminuyó momentáneamente, bajó la canasta para descansar los brazos entumecidos. Fue entonces cuando sus ojos, acostumbrados a buscar oportunidades entre la basura y el olvido, captaron el objeto oscuro. Al principio pensó que era una caja de zapatos vieja, pero al acercarse notó la textura del cuero. Miró a su alrededor con la desconfianza propia de quien ha aprendido a ser invisible. Nadie parecía buscar nada. Los ejecutivos seguían pegados a sus teléfonos, discutiendo cifras que Mateo no sabía ni escribir, encerrados en sus burbujas de aire acondicionado mental. Se agachó con una lentitud calculada y tomó el maletín. Pesaba mucho. Su corazón dio un vuelco violento contra sus costillas cuando abrió apenas una rendija del cierre y vislumbró los fajos de billetes apretados en su interior. Era una cantidad absurda, dinero suficiente para comprar no solo comida, sino la casa entera donde vivían, medicinas para su madre, ropa nueva, una vida nueva. La respiración se le cortó en la garganta. El mundo pareció detenerse y girar al mismo tiempo. En segundos, su mente, traicionada por la necesidad, voló hacia su madre. Imaginó su rostro iluminado, sin esa sombra de dolor constante. Imaginó la mesa llena de frutas, carne, leche. Imaginó el techo reparado antes de las lluvias. Por primera vez en años, el hambre atroz que sentía parecía tener una cura inmediata y tangible. Cerró el maletín de golpe, asustado por sus propios pensamientos, y volvió a escanear el entorno. Nadie corría hacia él, nadie gritaba, ninguna mano acusadora se levantaba en su dirección. Los autos seguían pasando, indiferentes. Se quedó allí, paralizado,
abrazando aquello que tenía el poder de borrar todo su sufrimiento. Por un instante fugaz, pensó que tal vez la Virgen de Guadalupe había escuchado sus súplicas nocturnas y le enviaba este regalo. Tal vez era la respuesta a las lágrimas derramadas en silencio frente al pequeño altar de su casa. Pero, simultáneamente, algo pesado se instaló en su pecho, una inquietud que no nacía del miedo a ser descubierto, sino de algo más profundo. Era como una voz suave, maternal, que no usaba palabras humanas, pero que resonaba en su conciencia, susurrándole que ese dinero no era suyo. Intentó ignorarla. Pensó en los zapatos rotos, en la tos de su madre, en la humillación de pedir fiado. Sin embargo, la sensación de la mirada de la Virgen sobre él era ineludible. Se sentó en el borde de una jardinera, apretando el maletín contra su pecho magro. Alzó la vista al cielo grisáceo de la ciudad, buscando una señal, una aprobación. No sabía explicarlo, pero sentía que estaba siendo observado, no por las cámaras de seguridad de los bancos cercanos, sino por una presencia superior, una madre amorosa que esperaba ver si su hijo elegiría el camino fácil o el camino correcto. Si alguna vez te has sentido en una encrucijada donde tu fe y tus necesidades chocan, sabes lo difícil que es escuchar esa voz silenciosa. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos acompañes en estas reflexiones de vida, porque aquí creemos que cada prueba tiene un propósito divino. El semáforo cambió de nuevo y el ruido volvió a estallar, sacándolo de su trance. Se levantó despacio. En lugar de correr hacia su casa y esconder el tesoro, tomó una decisión que desafiaba toda lógica de supervivencia. Iría a buscar al dueño, aunque el estómago le rugiera, aunque el miedo a volver con las manos vacías le hiciera temblar las piernas, aunque no supiera si alguien le creería. La tarde avanzaba lenta y pesada mientras él recorría las calles aledañas, preguntando con timidez, describiendo el maletín, soportando miradas de desprecio. Muchos ni siquiera bajaban la vista para notarlo. Otros se reían, pensando que era una trampa. El sol comenzaba a teñir los edificios de naranja cuando, frente a un restaurante de lujo, algo captó su atención. Un hombre de traje impecable discutía acaloradamente con el gerente del ballet parking, con gestos bruscos, el rostro enrojecido y una vena palpitando en su sien. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba nuevamente. Una intuición certera le decía que el destino estaba a punto de revelarse. Se acercó con cautela, sosteniendo el maletín con ambas manos como si fuera una ofrenda sagrada. El hombre, alto y de aspecto severo, parecía fuera de sí. Gritaba sobre incompetencia, sobre un negocio millonario que estaba a punto de perderse por un descuido estúpido. El empleado intentaba disculparse, pero el hombre no escuchaba. Revisaba sus bolsillos, el interior de su auto, golpeaba el techo del vehículo con frustración. Estaba claro que había perdido algo vital. Mateo respiró hondo. Tocó la medalla de la Virgen bajo su camisa, buscando valor, y dio un paso al frente. Preguntó con un hilo de voz si el señor había perdido un maletín de cuero. La reacción fue instantánea y brutal. El empresario, al verlo, abrió los ojos desmesuradamente, se abalanzó sobre él y le arrebató el maletín con una violencia innecesaria, sin siquiera preguntar ni pedir permiso. Abrió el cierre con dedos temblorosos, contó los fajos rápidamente y soltó un suspiro que era mezcla de alivio y furia, pero en sus ojos no había ni una pizca de gratitud. Mateo intentó esbozar una sonrisa tímida, esperando un simple «gracias», un gesto humano, pero el hombre lo miró con el desdén que se reserva para los insectos molestos. Le recriminó haber tardado tanto. Le dijo que por su culpa casi pierde un contrato vital, que gente como él no entiende el valor del tiempo y que seguramente lo había robado y se había arrepentido por miedo a la policía. Mateo escuchó cada palabra como un latigazo. Su pecho ardió, no con ira,
sino con la tristeza profunda de ser invisible, de ser juzgado por su apariencia y no por su alma. Después de haber vencido la tentación más grande de su vida, recibió desprecio. Bajó la mirada, avergonzado sin razón, y dio media vuelta para irse. Pero en el instante en que sus sandalias rasparon el suelo para alejarse, la atmósfera cambió. El aire se volvió extrañamente quieto. Los ruidos de la avenida parecieron amortiguarse bajo un manto invisible. El empresario, sin entender por qué, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una incomodidad repentina que le heló la sangre, como si una presencia majestuosa y severa lo observara desde arriba, capaz de ver la negrura de su ingratitud. Mateo no se detuvo. Siguió su camino con la canasta de flores marchitas golpeando suavemente su cadera. Pero el hombre sintió el peso. Por un segundo eterno, la victoria de recuperar su dinero le supo a ceniza. El maletín estaba en sus manos, sí, pero una sensación de vacío comenzó a expandirse en su interior. La arrogancia, el maltrato hacia un niño pobre que pudo haberse quedado con todo y desaparecer, empezaron a taladrar su conciencia. Intentó sacudirse el sentimiento, entró al restaurante, cerró el trato, bebió el mejor vino, pero su reflejo en la copa le devolvía una imagen distorsionada. Se sentía pequeño. Era como si el lujo que lo rodeaba no pudiera tapar la vergüenza que brotaba como una mancha indeleble en su alma. Mientras tanto, Mateo caminaba de regreso hacia la plaza, sabiendo que ya no vendería nada más ese día. El sol se ocultaba y la realidad del hambre volvía a golpear. Sin embargo, a pesar de la humillación, sentía una extraña calidez en el pecho, una paz que no venía de este mundo. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si la Virgen estaría orgullosa. Fue en ese momento de duda y cansancio, mientras cruzaba un parque solitario cerca de la iglesia, que algo en una banca vacía llamó su atención. Un brillo suave, un paquete envuelto en papel sencillo, pero impecable. Se detuvo. No había nadie cerca. Era un rincón olvidado por todos, excepto por aquellos que buscaban refugio para rezar. Se acercó con curiosidad. No parecía basura. Al tocarlo, notó que tenía un peso familiar, un peso que prometía esperanza. Miró a los lados, confundido. Era como si aquel objeto hubiera sido materializado allí exclusivamente para él. Mateo respiró hondo, sintiendo de nuevo esa presencia maternal, ese aroma a rosas frescas que a veces sentía cuando rezaba con fe. Se sentó en la banca y abrió el paquete con cuidado. Dentro había una cantidad de dinero que lo dejó sin aliento, mucho más de lo que había en el maletín del empresario. Sus manos pequeñas temblaban incontrolablemente. Junto a los billetes había una nota escrita con una caligrafía elegante y antigua. El papel no era común, parecía brillar con luz propia. La nota decía: «La honestidad es la ofrenda más pura que un hijo puede dar. Quien actúa con rectitud bajo la mirada del cielo jamás caminará desamparado». No había firma, pero Mateo supo en lo más profundo de su ser quién enviaba ese mensaje. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lavando el polvo y la tristeza de su rostro. No era solo alegría por el dinero, era la certeza absoluta de que no estaba solo, de que su Madre del Cielo lo había visto todo. Mientras tanto, en el restaurante, el empresario ya no podía sostener la farsa. La comida le sabía a cartón. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del niño, la humildad silenciosa con la que aceptó sus insultos. La culpa se había transformado en una náusea física. Por primera vez en años, su dinero no podía comprarle la paz. Se levantó bruscamente, dejó el plato intacto y salió corriendo hacia su auto. Necesitaba encontrar al niño. No sabía para qué exactamente, tal vez para darle dinero, tal vez solo para que dejara de mirarlo con esos ojos tristes en su memoria.
Ordenó al chofer que condujera despacio por las calles donde lo había visto. La urgencia le quemaba el pecho. Cuando pasaron por la plaza, no vio a nadie. El pánico lo invadió. Entendió que él también había sido puesto a prueba esa tarde y había fallado estrepitosamente. La Virgen le había enviado un ángel disfrazado de mendigo para probar su corazón, y él lo había tratado como basura. Mateo, por su parte, ya iba camino a casa, con el paquete apretado contra su corazón, caminando con una ligereza nueva. Sentía que ese regalo tenía un propósito sagrado. Cuando el empresario finalmente lo divisó a lo lejos, caminando por una calle lateral, sintió un alivio que casi lo hace llorar. Frenó el auto, bajó corriendo y gritó el nombre del niño, aunque no lo sabía, solo gritó: «¡Niño, espera!». Mateo se detuvo y giró lentamente. No había miedo en su mirada, solo una calma inmensa. El empresario llegó hasta él jadeando, pero al estar frente a frente, toda su arrogancia se desmoronó. El hombre de negocios, el tiburón implacable, se sintió diminuto ante la dignidad del pequeño vendedor de flores. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Pidió perdón. No fue una disculpa formal de las que usaba en sus negocios. Fue un lamento sincero, torpe, doloroso. Dijo que había sido un ciego, que no había sabido ver el valor de un corazón honesto, que su propia riqueza lo había empobrecido por dentro. Mateo lo escuchó en silencio y luego, con una madurez que no correspondía a su edad, asintió levemente. El hombre sacó su billetera, desesperado por reparar el daño, intentando darle todo el efectivo que tenía. Mateo dio un paso atrás, no con orgullo, sino con firmeza. Le dijo que no había devuelto el maletín esperando un pago, que lo había hecho porque la Virgen le enseñó que no se toma lo que no es de uno. Esa frase golpeó al hombre más fuerte que cualquier insulto. En ese instante, bajo la luz tenue de las farolas, ambos sintieron lo mismo, el aroma a rosas. No había jardines cerca, solo concreto y humo, pero el olor era inconfundible, dulce, penetrante. El empresario cayó de rodillas, vencido por una fuerza invisible que le dobló el orgullo. Lloró allí mismo, en la acera sucia, pidiendo perdón a Dios y a la Virgen por la dureza de su corazón. Mateo, movido por la compasión que su madre le había enseñado, le puso una mano en el hombro. Conversaron allí, en medio de la calle. El hombre preguntó por su vida, por su familia, y esta vez escuchó de verdad. Cuando se despidieron, el empresario subió a su auto siendo otro hombre. Algo se había roto dentro de él para dejar entrar la luz. Mateo siguió su camino, y al llegar a su barrio humilde sintió que flotaba. La casa estaba en penumbras. Entró despacio. Su madre estaba remendando ropa bajo la luz de una vela. Al verlo, sonrió con ese amor incondicional que disimula cualquier dolor. Mateo se sentó frente a ella y sin decir palabra puso el dinero y la nota sobre la mesa. Le contó todo: la tentación, el hombre cruel, la oración, el segundo paquete, el olor a rosas. Su madre escuchó con los ojos llenos de lágrimas, y cuando leyó la nota se cubrió el rostro y sollozó agradeciendo a la guadalupana. Se abrazaron largo rato, sabiendo que sus vidas acababan de cambiar, no solo por el dinero, sino por la confirmación de que eran amados por el cielo. Empezaron a planear cómo usarían esa bendición: pagar las deudas, arreglar el techo, comprar comida para meses. Pero la noche aún guardaba una sorpresa más. Unos golpes suaves sonaron en la puerta de madera vieja. Madre e hijo se miraron extrañados. Nadie visitaba a esas horas. Al abrir, encontraron al empresario. Ya no llevaba saco ni corbata, tenía las mangas de la camisa remangadas y cargaba varias bolsas grandes de supermercado y una caja. Pidió permiso para entrar con una humildad que conmovía. Explicó que había preguntado por todo el barrio hasta dar con ellos.
Dijo que no podía dormir si no hacía algo más que pedir perdón. Dejó las bolsas llenas de alimentos, frutas, cosas que Mateo no había probado en años. Luego puso un sobre la mesa, diferente al dinero que había intentado dar en la calle. Dijo que era una beca completa para que Mateo estudiara en el mejor colegio de la ciudad y una oferta de trabajo digna para su madre en su empresa, un trabajo donde no tendría que destrozarse las manos. La madre de Mateo no podía hablar, solo lloraba. El empresario, con los ojos húmedos, confesó que esa tarde, gracias a la honestidad de Mateo, había recuperado algo mucho más valioso que su maletín. Había recuperado su fe y su humanidad. Dijo que había sentido la presencia de la Virgen sacudiéndolo, despertándolo de una vida vacía y egoísta. Cuando se marchó, la pequeña casa quedó en silencio, pero ya no era un silencio de angustia, sino de gratitud. Mateo miró los regalos, el dinero milagroso y la promesa de un futuro, y comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los billetes, sino en la lealtad a los principios. Los días siguientes fueron una transformación. El barrio vio cómo la casa de Mateo se renovaba, cómo su madre rejuvenecía al dejar el trabajo duro, cómo Mateo cambiaba su canasta de flores por una mochila de libros. Pero lo más importante es que nunca olvidaron. Siguieron ayudando a otros, compartiendo su bendición. El empresario también cambió radicalmente. Se convirtió en un hombre generoso que usaba su fortuna para ayudar a los invisibles, siempre buscando ese olor a rosas que le recordaba que la Virgen lo vigilaba. La lección quedó grabada a fuego. La Virgen de Guadalupe no solo probó la honestidad de un niño pobre, sino que usó esa pureza para rescatar el alma de un hombre rico. Nos enseñó que los milagros a veces vienen disfrazados de pruebas difíciles, de decisiones éticas cuando nadie nos ve. La recompensa del cielo siempre llega, a veces en forma de provisión, a veces en forma de paz, pero siempre llega para quien mantiene el corazón limpio. Esta historia nos recuerda que nunca estamos solos, que cada acto de bondad resuena en la eternidad. Si esta historia tocó tu corazón y crees en el poder de hacer el bien sin mirar a quién, te invito de nuevo a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y compartas en los comentarios cómo la fe te ha ayudado en momentos difíciles. Tu interacción ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que necesitan recordar que bajo el manto de la Virgen siempre hay un refugio y una recompensa para el justo.